3 a.m., la hora en la que lo paranormal sucede. Este podcast está realizado con fines netamente académicos, sin ánimo de lucro. Las historias que se narran en nuestro podcast no tienen una verificación por parte de nuestro equipo. Por ello, algunos de nuestros invitados pueden compartirnos relatos que han experimentado por sí mismos o han sido comentados por alguien más. Dejamos en sus manos la libertad de creer o no y de opinar a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a 3 AM, la hora en la que lo paranormal sucede. Soy Sofía Moncada y hoy estamos emocionados por sumergirnos en historias paranormales reales y conocer más acerca de lo inexplicable. Acompáñenos en esta experiencia única. Exacto, yo soy Christopher Palomino y junto a mis compañeros exploraremos los misterios más escalofriantes que ocurren en la oscuridad de la noche. Hola a todos, soy Fabián Balcázar y estoy ansioso por descubrir qué secretos nos aguardan en esta hora mágica. Y yo soy Diana Cerón. Prepárense para adentrarse en un mundo donde lo inexplicable se vuelve realidad. Bueno, y damos la bienvenida a uno de nuestros invitados especiales el día de hoy, nuestro profe en Uniconfa Cauca, pero además de eso también es investigador de lo paranormal. Se llama Diego Román Conrad. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias a todos ustedes, al programa 3 AM, por invitarme a dialogar un poco sobre algunos fenómenos paranormales. Bueno, y les comentamos que hoy vamos a hablar de historias paranormales reales que ha vivido el profe Diego, pero que también tal vez tiene algunos conocidos que han vivido, entonces nos va a compartir un poco de su experiencia, sus historias, esas vivencias que lo han acercado a ese velo que nos permite conocer un poco de eso paranormal. Pues, ¿qué cosas te han pasado? ¿Qué cosas has escuchado respecto a nuestro tema, lo paranormal? ¿Qué has experimentado? Bueno, hay muchas situaciones, muchas experiencias que he podido vivir, tanto despierto, como soñando, como desdoblado, ¿no? Desde muy niño he tenido la posibilidad de desdoblarme y tener la posibilidad de viajar y visitar muchas personas. Lo mismo me ha pasado con personas que están enfermas, familiares o conocidos, y me han visitado antes de morir, ¿no? Para comentarme que ya se van, ¿no? Entonces esto pasó con mi abuelo, pasó con un tío, pero yo estaba muy pequeño y yo no entendía esas dinámicas de qué era lo que estaba ocurriendo, y muchas veces me quedaba asombrado y con mucho miedo de qué era lo que sucedía. Entonces al principio tuve una experiencia con mi abuelo que él me avisó, me dijo que se iba. Estábamos todos en una casa de Moscopán y él estaba casi agonizando. Y él se me presentó, me dijo que se iba a ir y yo me quedé, bueno, ¿qué fue que pasó acá? Entonces le comenté a mis demás primos, pues nadie creía, y a las horas murió, ¿no? Entonces yo les comentaba a mis papás, mire, me pasó esto, pues como que casi nadie le cree a los niños, ¿no? Luego también pasó con un tío que tuvo una enfermedad muy fuerte, muy difícil, al final tuvo 3 infartos. Y yo lo vi cuando él entró a mi habitación. Yo hablé con él, creo que nos hablamos un rato acerca de que él tenía que pedir disculpas por algo, y al tiempo me dijeron que había fallecido. Y después me volvió a buscar, se sentó conmigo ahí en la cama, empezamos a dialogar de ciertas cosas sobre lo espiritual. Entonces yo le preguntaba a él acerca de eso, ¿no? Y él decía que él veía todo muy oscuro y que hacía mucho frío
pero que él no entendía el siguiente camino. Por eso yo a veces siento que la vida es una preparación para la muerte. O sea, uno tiene que estar haciendo un ejercicio o una práctica espiritual constante. No dejarnos llevar de lo material y las imágenes que nos rodean, sino empezar a buscar, a intuir el camino interno o el ser interno que uno tenga y despertarlo, porque sigue otro camino, ¿sí? Y es un camino más importante, podría decir. Entonces yo a veces siento que la gente cuando muere, por eso le tiene miedo a la muerte, ¿no? Las personas le tienen miedo a la muerte quizás porque no han comprendido la vida, ¿sí? O porque no han sentido cuál es su sentido profundo de su existencia, ¿sí? Y bueno, me pasó también con otro familiar, me tocó ir al cementerio, hablar con él, con otro tío también igual, lo mismo. Sentí que él me estaba llamando. Yo fui donde él estaba internado, en el Hospital San José, y yo le dije a mi abuela que me dejara solo. En ese momento, cuando él se quedó solo, yo le empecé a hacer como una especie de oración y decirle que ya podía descansar, pero él nada que moría, nada, los médicos no sabían qué era que pasaba. Yo creo que era que él tenía alguna pena o algo que le faltaba por decir. Y al final nos enteramos de que él tenía otros hijos en otra ciudad. Y nos contactamos con ellos y ellos lo perdonaron. Entonces yo dije, él a las 12:30, 12 de la noche, no sé, o sea, yo lo dije así, ¿no? Él se muere. Es más, no me cambié, simplemente me fui a mi apartamento y esperé que me llamaran del hospital. Preciso, 11:30 más o menos me llamaron. Me dijeron, su tío acaba de fallecer, venga porque su abuela está muy mal. Entonces fui allá y ya él estaba, y ya se había ido, ¿no? Yo lo que entiendo es que desde la parte espiritual es que cuando alguien fallece todavía queda menguando 3 días. Entonces uno por lo menos puede hacer algo, ¿no? Hablar, tener que pedirle disculpas, hacerle algo. Hay otras culturas que hacen una especie de rituales en las cuales después de unos días, después de 100 días, después de 1000 días de fallecida la persona, hacen como una comida, como una especie de una cena particular. En otras partes se conoce como salamatán, lo mismo los judíos o los mismos musulmanes también lo hacen, los católicos también, y es el alimento que más le gustaba al ser que ha fallecido, ¿no? Los mexicanos creo que también lo hacen en el Día de los Muertos, ¿no es cierto? Entonces son tradiciones que se unen a nivel mundial y es como una forma de conectarse con ellos también, ¿sí? Uno tiene unos antepasados, los cuales uno tiene mucha energía de ellos, ¿sí? Y eso uno tiene que resolverlo, creo yo, que uno tiene que intuir y tratar de sentir qué pasa con la vida de uno y los antepasados que uno tiene. Pero digamos que con el paso del tiempo ya se me ha ido quitando el miedo, ya no es un niño. También me desdoblaba, ¿no? Tenía la capacidad de desdoblación. Sí, la desdoblación es cuando no sale, ¿no? No sale del cuerpo. ¿A partir de qué edad usted más o menos aprendió este tipo de desdoblamiento sí. o fue simplemente...? Pues no lo aprendí porque solamente... Lo traías de cierto modo. Cuando fui a tocar una pared, pues la traspasaba, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué es eso? Y uno teniendo 9, 10 años y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Sí. Y ya llegó un momento donde dije, no, voy a ver si puedo volar o puedo hacer algo. Y sí, ¿no? Uno puede salir de la casa y puede mirar cosas. Pero entonces yo me asustaba mucho y le comentaba a mi hermano. Y por eso empecé a asistir por primera vez a los gnósticos. Eso que era una sede que quedaba por los sauces, ¿no? Uh-huh. Y nosotros tuvimos una sesión de desdoblamiento, de que todos nos íbamos a desdoblar. Y fue muy extraño porque estaba el maestro aquí al lado y él empezó a hacer la meditación y yo ya me había desdoblado. Entonces él llegó y dijo, no, esto es algo natural suyo, buenísimo. Pero después me decían, tenga cuidado porque pues, si usted se va por otro lugar, quizás llega otra entidad y deja de ser usted, ¿no?
¿sí? En medio de esa, digamos, como de esa práctica que usted empezó a tener desde muy joven, ¿llegó a tener un encuentro muy denso con alguna entidad? A ver, con entidades como tal, no, yo siento que he sido como protegido más bien, ¿sabes? Sí me he sentido como muy especial en ese aspecto. Yo he tenido muchos accidentes. Y entonces hay gente que lo toma como algo malo. Dice, no, usted sí es muy de malas. Pero yo lo tomo desde otra perspectiva. Porque me han cuidado y me han mostrado otro camino, ¿sí? O sea, yo he estado en coma. He perdido la memoria también. Y en esos momentos he tenido como presencia de entidades sagradas, ¿no es cierto? Y constantemente he conocido personas que tienen habilidades como mediums, he conocido chamanes, he conocido brujos, personas que tienen otras habilidades. Tengo un amigo que es de descendencia alemana, él vive en Bogotá, y él sí sueña con las personas que a los pocos días van a morir. Y él ya me ha contado 5 casos exactos, ¿no? Y me ha mostrado fotos, todo. Y él me dice, hermano, mira que me pasó esto. Y la última vez que tuve un viaje a Europa, llegué a la casa de él vive en una casa finca a las afueras de Bogotá, estamos en la chimenea, estamos tomando vino, y él me dijo, yo soñé con esta persona, te lo cuento a ti, y yo creo que la persona ya se va a despedir, se vino a despedir de mí. Yo ya regresé a Popayán, y a los 2 días me dieron la noticia que la persona había muerto, imagínate, ¿no? O sea, es una cosa increíble lo que él sucede. Pero entonces yo siento que a veces me he encontrado con esas personas, como que uno atrae, ¿no? La sangre llama a la sangre, dice por ahí un poema, ¿no? Entonces uno se va encontrando con ciertas personas. Por eso ahorita que me senté con ustedes, les dije, ¿ustedes qué signos son? Pues como para, sí. O sea, ¿ustedes por qué hacen este tipo de programas? ¿Por qué? Resulta que con esa misma inquietud, con esa misma curiosidad, cuando yo estudiaba comunicación social y periodismo, con unos amigos hicimos un programa que se llamaba Narraciones Extraordinarias. Ese nombre es porque así es el nombre de un libro de Edgar Allan Poe. Recordemos que Edgar Allan Poe es el escritor del Corazón delator, sí, ¿no es cierto? El manuscrito hallado en una botella, ¿sí? El gato negro, ¿no es cierto? Tiene muchos textos que son de una psicología de terror, también se podría decir, y de suspenso. Nosotros fuimos a grabar a unos colegios y nos pasaron unas cosas impresionantes, porque dicen que es mejor dejar quietico ahí esas entidades, porque si uno no tiene la fuerza de recepción, pues uno va a enfermar, ¿sí? O sea, como quien dice, uno tiene que estar apto para saber la verdad. Si uno no está preparado para escuchar la verdad, es mejor ¿no es cierto? Es más complicado. Entonces, yo creo que en ese tiempo no estábamos preparados. Llegamos a un colegio que tienen un piano. Los profesores nos hablaban, decían que el piano sonaba. Fuimos en la noche a grabar, cuando preciso, ahí empezó a sonar el piano, ¿no? Fue una cosa impresionante. Dejamos registro, grabaciones. Después fuimos a otro colegio en el cual nos decían que había una monja que había tenido un hijo, pues ellas no podían tener hijos, entonces como que lo había abortado, y que ella vivía como con esa maldición, ¿no? Con ese dolor. Y nosotros fuimos allá y empezamos a molestar, ¿no? Como a burlarnos del lugar. Y un amigo tomó unas fotos, tomó hartas fotos. El caso fue que cuando ya fuimos a mirar las fotos, nosotros estamos hablando y la señora está así, o sea, nos apareció, o sea, estaba así, pero furiosa. Y nosotros estamos al lado riéndonos. Y eso fue, o sea, yo cuando vi esa foto dije, nos metimos donde no era, ¿sí? Dije, muchachos, hay que tener mucho cuidado, mucha oración. Resulta que cuando fuimos a editar los videos, todos se borraron, todo se dañó, todo se apagó. Y pues nosotros éramos 5, entonces, o sea, ni modo de mentir, ¿no? O sea, fue algo que nos pasó.
Y en un momento resulta preciso, ¿no? Como uno es un canal, cuando estábamos haciendo un programa también, yo me paré, todo el mundo se quedó viéndome, como que qué fue que pasó, y yo simplemente di una vuelta así y caí. O sea, imagínense yo que, ¿no? ¿Quién me va a levantar de esa manera? Claro. Y me dio una vuelta así, caí, y te cuento que los ojos blancos, súper mal, y entonces me sacaron a urgencias, qué era que había pasado, que me había muerto, qué era que sucedía. Y en el hospital me dijeron que yo no tenía nada. Y yo dije, uy, tuvo que haber sido una entidad muy poderosa. Ahí sí yo sentí mucho miedo y nos tocó hablar con una especie de chamán, digámoslo, alguien que nos hiciera una curación. Y hicimos un ritual, y al final pues yo recuerdo que cuando estábamos en círculo salió una sombra y todos empezamos a sentir una paz absoluta. Entonces sí había atacado, ¿no? Sí nos había atacado, imagínate. Entonces es bastante peligroso eso, ¿no? Me parece que hay que tener mucho cuidado. ¿Y usted de pronto averiguó a qué se deben estas experiencias, el por qué, con algún medium, chamán, no sé? Pues no, yo creo que son personas que quizás no comprendieron su vida como tal, se podría decir. Y empezaron a cometer actos que quizás va en contra de todo lo que son ellos, ¿no? Como tal. Entonces, por eso yo siento, no sé, yo no le tengo mucha fe a eso del pecado y que hay cosas malas y morales. Pues sí, ¿no? Sí, eso hay que hablarlo, la parte de la moralidad, obvio. Pero creo que soy más de la parte como del libre pensamiento, de dejar a la gente libre, con responsabilidad, claro está. Pero digamos que no estoy como haciendo un prejuicio o juzgando a cada quien. No me parece, ¿sí? Y más nosotros que somos tan raros, como la especie humana es tan rara y tan diversa. Y bueno, y habiendo tantas teorías de la conspiración, ¿no? Tantos extraterrestres ahora, me imagino tantos Anunnaki, tantos Illuminati, Sí. tantas cosas, pues yo creería que pues es como difícil juzgar, ¿no? Difícil poner a juzgar al otro. Yo siento que más bien uno debería reconocerse en el otro y escucharlo, ¿no? Por eso me parece que los podcasts, las entrevistas son importantísimas. Pues porque uno aprende es en las historias de los demás. O sea, nosotros somos cuentos contando cuentos, decía Fernando Pessoa. Somos cuentos contando cuentos. Y Eduardo Galeano decía que nosotros éramos personas hechas de historias, ¿sí? Que constantemente nos reconocíamos a través de esas historias, ¿no? Entonces, siento a lo que me dices de tu pregunta es: ¿quién sabe qué habrá pasado en la moral o en la misma fe de la persona que haya fallado, ¿no? Y uno mismo se castigue, ¿sí? Porque pues eso nos pasa, ¿no? La culpa. Muchas veces uno no hace algo que quizás para uno es correcto y uno no lo deja dormir eso, ¿no? Entonces puede pasar por ese lado, ¿no? Pero digamos que bueno, hay varias experiencias también en esos planos. Yo lo que siento es que la gente que le gusta estos temas pues debe estar muy protegido, debe protegerse constantemente. Ustedes saben, ustedes me conocen, yo soy una persona que me gusta viajar mucho, me encanta viajar, pero yo siempre llevo 5 amuletos, 5 imágenes de mi mamá, ¿sí? Entonces esas 5 imágenes siempre conmigo están. Entonces uno se preguntaría: ¿y usted cree en eso? ¿Y para qué esas imágenes? Pues resulta que el viaje que tuvimos a La Guajira me devolví solamente por esas imágenes, porque si no yo no podía viajar. O sea, es algo que ya está dentro de mí, y cada vez que cojo un avión hago un ritual también. Se llama el ritual de la línea de oro o la línea amarilla.
en la cual yo me aquieto y empiezo a mirar el avión a su alrededor, todo como protegiéndolo, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay unos rituales también que uno puede hacer en cualquier momento y cualquier instante, no tener amuletos. La gente tiene, ¿no?, la Virgen de Guadalupe, otras personas creen en otros santos, otras personas creen en el Baphomet, otras creen en el tetragramatón. En mi puesto de aquí de docente yo tengo un tetragramatón. Desde hace como 7 años lo tengo ahí, ¿no? Tetragramatón, el triángulo de 5 puntos. Ahí lo tengo en mi puesto, por si acaso. Profe, y disculpa la pregunta, ¿cuáles son tus creencias? ¿En qué crees o en qué no crees? No, pues en ese sentido de la creencia es bastante complejo, ¿no? O sea, ¿en qué no creo? Yo creo que no creería en muchas personas que le hacen mucho daño a la humanidad y le engañan y la manipulan, ¿sí? Pero yo sí creería en que hay una energía suprema, ¿no? Podría decir lo desconocido, como dice Krishnamurti. Krishnamurti le llama lo desconocido. Y sí siento que hay una creación, un creador, ¿no? Yo hago parte de hace 15 años de una hermandad espiritual que viene de Indonesia. Entonces yo hago unas prácticas espirituales también. Entonces yo tengo una creencia a lo sagrado, me gusta lo sagrado. Y lo sagrado no se da solo en los templos, se da en la poesía y se da en el arte, se da en el amor, en una relación con los demás. O sea, lo sagrado no solamente está en una gran iglesia, ¿no? Lo sagrado está en brindarle ayuda a los que necesitan, a alguien, a través de un consejo o a través de unas palabras que lo fortalezcan. Yo creería y tendría esperanza en el arte de la humanidad, ¿sí? En la poesía. Yo creería mucho en la poesía. Yo siento que la poesía es necesaria para estos tiempos oscuros, ¿no? Y además, acuérdate que los conjuros también son poemas antiguos, ¿no? O sea, los conjuros que uno hace. El Necronomicon de Howard Phillips Lovecraft es un libro de conjuros, ¿no? Es un libro de poemas también, ¿sí? La Biblia, los libros sagrados son grandes poemas que deben ser cantados. A mí hay algo que me encanta y es el Corán. El Corán, ustedes saben que se lee de manera distinta y el Corán se canta, ¿no? Es una cosa bellísima. Y yo lo he sentido, he estado en mezquitas en otros países y he sentido esa vibración, o sea, cómo a uno en verdad lo afecta y lo hace llorar, ¿sí? Entonces los cánticos, yo creería en los cánticos del Corán también, en los rezos, ¿no? Héctor Abad Faciolince decía, ¿no? El poema es como una especie de rezo. O sea, cuando yo le hago un poema a alguien, es algo muy sagrado, es una confesión del alma, es una confesión interna del corazón también, ¿sí? Pero digamos que si hablamos de religiones, pues yo soy católico, ¿sí? Me gustan algunas cosas del catolicismo, la Eucaristía, como decía Fernando Vallejo, me gusta escuchar el silencio de Dios en las iglesias. Yo también recibí la shahada musulmana en una mezquita en Dos Quebradas hace muchos años, en un ramadán, que yo hice un ramadán es un ayuno de 30 días. Uno se levanta a las 4 de la mañana, come algo y en el transcurso del día, mientras haya luz solar, no se puede tomar ni comer nada. Hasta las 6 de la tarde un vaso con agua y después ya uno puede cenar algo, así por 30 días, ¿no? Hasta que llegue el Lailatul Qadar, que es el regalo que le da uno a Alá. Y pues yo recibí la shahada musulmana, que es el bautizo del Islam. Por eso empecé a averiguar más, ¿no? Sobre el sufismo, sobre otras tendencias esotéricas. Me ha gustado también el budismo. Tuve la oportunidad e hice un viaje a Borobudur, que es el templo más grande del budismo a nivel mundial. Queda en Yogyakarta. Es una cosa impresionante, es como decir Popayán, pero solamente un templo. Es una pirámide gigante en forma de flor de loto.
Entonces nos íbamos a las 2 de la mañana a otra ciudad, como a una montaña, a ver el amanecer, y en el amanecer se veía el templo, o sea, como era tan gigante, se veía el templo, o sea, y al final ya llegábamos a conocerlo, y pues vivir esa experiencia, estar al lado de budistas, ¿no? Yo creo que a uno por lo menos le hace reflexionar un poquito de qué es la vida, ¿no? Claro. Y también estuve cerca también de algunos templos del hinduismo. Hay uno que se llama Prambanan, también estuve en Prambanan, que son 200 templos unidos, donde está la historia del Bhagavad Gita y el Mahabharata. Y entonces en esos templos está escrito, ¿no? Y está dibujado las enseñanzas de esos libros sagrados en esos 200 templos. Entonces uno llega y es una cosa gigante. Uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan maravilloso? O sea, la humanidad es muy diversa como para uno quedarse con una sola cosa, ¿sí? Y es tan diversa como para uno tener tantos prejuicios y juzgar a los demás. O sea, por eso yo no acepto eso, ¿sí? De que uno venga y y juzgue a alguien más, ¿no? Entonces, digamos que esos templos sagrados también hacen parte de lo que tú me dices de qué creo, ¿no? ¿Sí? Bueno, más o menos por ahí va. Profe, una pregunta. Digamos que a partir de esa sensibilidad que has tenido desde niño, desde la parte también del desdoblamiento, y a medida que vas creciendo físicamente, pero ya relacionado a la parte espiritualmente, en la que, digamos, conoces y experimentas un poco de esas vivencias de fe en diferentes religiones y movimientos espirituales, ¿cómo has sentido que esto ha afectado esa sensibilidad para bien o para mal? O si sientes que has evolucionado en esa parte, y no sé cómo lo... Sí, yo creo que es fundamental, digamos, hacer lo que hizo Orfeo, ¿no? Descender, ¿no? Conocer el lado oscuro, porque uno tiene que saber que dentro de uno hay un cántico y no tener miedo de la oscuridad, porque uno internamente tiene ese cántico constantemente, ¿sí? Y eso creo que le pasa al poeta, le pasa al escritor, le pasa al soñador, ¿no? Que conoce cada vez más la oscuridad. Tuve la oportunidad también de ir a algunas conferencias de los Rosacruces. Una vez contacté a los de la Wicca en Bogotá, los de la magia blanca, ¿sí? Estuve con los gnósticos de Samael Aún Weor, ¿no? Que hay muchos libros que recomiendo, ¿no? El misterio del aura florecer, que es un libro de los gnósticos de Samael. Conocí también a Annie Besant, a Ouspensky. Ellos me llevaron a Krishnamurti. Krishnamurti también me llevó a George Gurdjieff, ¿no? Gurdjieff hace parte del Cuarto Camino. Recomiendo un libro que se llama Encuentros con hombres notables o Relatos de Belcebú a su nieto. Y también en mi segundo libro, Poemas Uránicos, yo le dedico un poema a alguien que se llama Eliphas Levi, ¿no? Eliphas Levi es el que escribió Dogma y Ritual de la Alta Magia, o La Historia de la Magia también. Y eso hace parte de mi vida. ¿Por qué? Porque el Poemas Uránicos viene del libro de Urantia, que es un libro sagrado. Sí, yo conocí a una persona, yo le he contado en varias ocasiones, fue un viaje que hice por Perú. Perú es un país súper misterioso, ¿no? Es un país impresionante, enigmático. Por eso JJ Benítez le encanta ir a Perú. Y él dice que es la historia de los dioses, ¿no? O la huella de los dioses es Perú. Entonces una persona que íbamos en un carro, en un bus, y una persona se me acercó y empezó a hablar que era un ser uránico. Entonces, muy contento, seguimos hablando, etcétera. Cuando unos compañeros me dicen, bueno, ¿y tú con quién estabas hablando? Yo les digo, no, pues con un pasajero. No, si estaba solo. Y entonces yo quedé así como en Trujillo, Perú. Yo dije, ¿dónde está este señor? Nada. Y fui a averiguar, claro, el libro de Urantia, ahí estaba. Entonces se me había acercado un ser uránico y ahí decidí escribir el libro Poemas Uránicos, ¿no? A partir de esa enseñanza. Entonces mira que ha sido como un cambio, una transformación constantemente. He tenido un acercamiento por algunos amigos. A mí me gusta mucho el black metal o el metal, el rock, ¿no?
Y por ese mismo acercamiento, pues tengo amigos que les gusta leer a Anton LaVey, ¿no? No sé si ustedes hayan tenido un acercamiento a Anton LaVey, ¿sí? ¿De los satanistas? ¿No? Sí, claro, hay una Biblia que el hombre tiene, ¿no? El primer capítulo es acerca de la energía vampírica y toda esta parte. Hay una banda que se llama Black Sabbath que habla acerca de Aleister Crowley, ¿no? El maestro Crowley que ayudó tanto a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Gracias por escucharnos y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden, si tienen alguna duda, pregunta, alguna sugerencia o historia, pueden contactarse con nosotros en nuestras diferentes plataformas. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo hoy. Siempre es un placer compartir este contenido con ustedes. Nos vemos el próximo episodio. Hasta entonces, manténganse alerta y no olviden encontrarnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Chao, chao. Chao, chao. Hasta una próxima.